Shouta gimió al despertarse con el teléfono dándole dolor de cabeza por el tono de llamada que Hisashi le había hecho solo para él. Incluso después de todos estos años, el rubio seguía despertándolo al amanecer como en el instituto. Bueno, el reloj marcaba medianoche, pero ese no era el punto. Shouta consideró brevemente la posibilidad de simplemente levantarse de la cama y gatear hasta el baño, pero sabía que eso traería más problemas de los que valía la pena. Refunfuñando, Shouta se puso de pie y se dirigió sigilosamente a su baño contiguo, donde se desnudó para darse una ducha helada. Fue un despertar brutal y Shouta ni siquiera se sorprendió cuando encontró cosas que normalmente le preocuparían atrapadas en su cabello. Como un diente humano, no era algo que siempre encontrara en su cabello, pero no siempre luchaba contra villanos que podían disparar sus dientes como un arma. La patrulla de ayer fue agotadora ya que tuvo que cubrir a Scripture porque le surgió un problema con su bebé. Sin embargo, no podía culparla ya que su bebé tuvo que ir al hospital. Tras limpiarse, Shouta salió tambaleándose envuelto en una toalla, sacó su traje de héroe de la secadora y se lo puso rápidamente antes de dirigirse a la cocina. Estaba a punto de encender la cafetera, pero esta lo interrumpió con un fuerte sonido. Al mirar la máquina, vio su termo ya listo para llenarse y la cafetera cargada con su café molido favorito, y suspiró con cariño. Hisashi debió haber trabajado horas extras ayer si el rubio logró poner en marcha la cafetera a tiempo. Hisashi trabajaba como profesor, locutor de radio y héroe de la fama 6 días a la semana, y tuvo la osadía de llamar a Shouta adicto al trabajo cuando él tenía una semana laboral de 96 horas en comparación con las 90 horas de Shouta. Shouta realmente no tenía idea de dónde sacaba Hisashi el tiempo para corregir sus exámenes y dormir lo suficiente para no desplomarse al mediodía, y mucho menos para hacer pequeñas cosas como esta por él. Shouta lo agradeció, ya que tenía bastante trabajo desde octubre pasado. Nezu había retenido a los héroes activos del personal para una pequeña reunión sobre una preocupación menor suya. ¿Preocupación menor? Ja. Shouta se burló mentalmente de ese último pensamiento mientras tomaba su primer sorbo de café. Tal vez fue un poco presuntuoso de su parte, pero Shouta conocía a Nezu desde hacía mucho tiempo. Era estudiante de primer año cuando Nezu asumió el cargo de director y sabía que Nezu lo vigilaba más de cerca que a la mayoría de los estudiantes, algo sobre que estaba en el 10% o algo así, cuando se armó de valor para preguntar por qué obligó a la junta escolar a aceptar su decisión de transferir a Shouta al curso de héroes. Así pues, a Shouta le gustaba pensar que, aunque no comprendiera del todo la metodología del mamífero, podía leer entre líneas las palabras que Nezu les dirigía a todos. Nezu era un actor adaptable que actuaba constantemente según las expectativas que la gente tenía de él, y Shouta había captado más de un comportamiento de Nezu, por lo que podía tratar con la gente, probablemente como el mamífero deseaba. Una de las cosas que Shouta sí sabía de Nezu era que nunca convocaba reuniones por asuntos menores, así que Shouta se aseguró de escuchar lo que Nezu realmente estaba diciendo. Que había un nuevo corredor de información que estaba causando tal revuelo que él se había fijado en él, algo que no ocurría a menudo dado lo poco frecuente que es que los villanos se aparten de las convenciones. Y probablemente siendo uno de los pocos en hacerlo, Shouta comenzó a investigar a este misterioso Deku-sensei y todo lo que pudiera encontrar sobre él, lo cual podría ser lo más frustrante que ha hecho hasta la fecha, porque no ha encontrado absolutamente nada de información concreta sobre el corredor. La mayor parte de lo que descubrió coincidía con lo que Nezu les había dicho en la reunión. Deku-sensei probablemente era un traficante de información, y tenía información que podía resultar atractiva para cualquier sector del mundo de Lampa, dado que tenía una amplia red de contactos, e incluso podía ayudar con las peculiaridades si la teoría de Nezu era correcta. Nezu también tenía razón al afirmar que Deku-sensei tenía vínculos importantes con personas influyentes, lo cual era peligroso dado el secretismo que rodeaba a Deku-sensei. Esto, en general, inquietaba a Shouta, dado lo nuevo que era en el mundo de los negocios clandestinos. Según Nezu, Shouta comenzaba a pensar que tal vez se tratara de un Kirk, un tipo de Kirk relacionado con un acuerdo de confidencialidad que obligaba a ambas partes a guardar silencio sobre la transacción como condición, o de lo contrario, enfrentarían una consecuencia acordada. Shouta le había transmitido la teoría a Nezu, ya que era lo único sustancial que podía aportar a la investigación del mamífero antes de quedarse dormido, dado lo difundida pero estrictamente controlada que era la información por parte de Deku-sensei. Shouta estaba aprendiendo rápidamente a comprender por qué Nezu había planteado sus preocupaciones sobre él hacía tantos meses.
Con suerte, Nezu e Isamu podrían encontrar algo lo suficientemente importante como para poner en marcha una investigación oficial. Y tal vez si solo fuera eso, Shouta no estaría tan estresado, pero no, la vida nunca sería tan amable con Shouta como para dejarlo ir tan fácilmente y solo darle un dolor de cabeza con el que lidiar. Porque ese maldito niño problemático seguía suelto, probablemente riéndose a carcajadas mientras hacía de las suyas durante los últimos meses. Si Shouta no estaba convencido antes cuando detuvo al chico por primera vez, entonces estaba seguro de que quienquiera que fuese ese mocoso, debía tener algún tipo de peculiaridad de control mental / compulsión que hacía que la gente hiciera lo que él decía. Porque casi todas las semanas, cerca del final de su patrulla, el niño problemático aparecía en una pelea o en una transacción de drogas que salía mal para gritarles a los involucrados que pararan, cosa que, inexplicablemente, hacían, y aunque el cuerpo de Shouta no tenía problema con no enfrentarse a una o dos pandillas, a Shouta le molestaba que cada vez que intentaba seguir al niño problemático para darle una charla sobre el vigilantismo, el mocoso se le escapaba. Dejando de lado el hecho de que el mocoso claramente estaba haciendo esto a propósito para fastidiarlo, Shouta sería el primero en ofrecerle los recursos para solicitar el curso de héroes si aún no tenía la edad suficiente para ingresar. La forma en que el chico resolvía estos incidentes con poco o ningún esfuerzo, con heridas leves y casi sin bajas, era envidiable, tuviera o no un Kirk, y las habilidades del chico para escapar de un veterano clandestino como él solo hicieron que Shouta quisiera tenerlo bajo su protección aún más. ¿Eh? Tal vez a esto se refería Nezu cuando dijo que yo era una rareza que no podía dejar ir. Shouta reflexionó antes de salir para comenzar su patrulla trepando por la ventana, solo para detenerse y maldecirse a sí mismo cuando olvidó agarrar su teléfono y regresó adentro por él, sin decir nada al respecto, incluso sabiendo que Hisashi probablemente habría apagado sus implantes para esa noche. Más tarde, cuando Shouta entró en la sala de profesores, estaba empapado hasta los huesos y fruncía el ceño mientras contaba hacia atrás desde 10 y se recordaba a sí mismo que ese niño problemático era menor de edad. Hacía aproximadamente una hora había habido otra guerra territorial en el barrio rojo de Yaizu. Shouta esperaba que esto sucediera con bastante frecuencia, dado el gran número de pandillas y otros grupos criminales que utilizaban Yaizu como una especie de centro social para hacer negocios. Le habían advertido que no patrullara allí cuando se graduó debido a eso, pero por eso mismo Shouta estaba intentando conseguir una ruta hacia allí. Todos sus años con Nezu le habían enseñado lo vital que era mantener una red de información amplia y extensa, y Yaizu era básicamente el punto cero para conocer las conexiones interpersonales dentro del submundo. Pero, como ya era habitual, el niño problemático apareció para poner a todos en su sitio, y cuando Shouta intentó atraparlo, tropezó y cayó del tejado. Sin duda, fue culpa suya, ya que debería haber sabido que no debía fiarse del parte meteorológico y haber tenido más cuidado una vez que se dio cuenta de que había llovido, pero claro, a toro pasado todos somos listos. Se había salvado de partirse el cráneo contra el hormigón, pero la pandilla que aún estaba allí se había percatado de su salvada de último minuto y terminó teniendo que pelearse con 5 de los 10 miembros y luego arrastrarlos a la estación de policía más cercana. Uno de dichos miembros tenía una peculiaridad relacionada con la lluvia y era la razón por la que estaba de poco mejor humor que un gato recién bañado. Y como solía ocurrir en estos encuentros, el niño problemático desaparecía en medio del caos, y con 5 criminales no podía dejar que lo persiguieran, así que Shouta estaba de muy mal humor y el resto del personal en la habitación pudo notarlo, considerando como Maiji y Maibaki le habían dado un amplio margen de maniobra al entrar en la habitación. Por desgracia para él, Hisashi y Nemuri estaban en la sala de descanso y lo habían visto, y Shouta no podría escapar de ellos en un buen rato, especialmente una vez que vieran su lamentable estado. «Oh. ¿Ves lo que trajo el gato?», dijo Nemuri con voz melosa, acercándose a él con un contoneo arrogante de caderas antes de pasarle el brazo por el hombro y apoyarse en él. «¿Tuviste una cita secreta con tu nuevo gatito, Sho?», bromeó ella, y Shouta respiró hondo, dejando caer la cabeza. ¿Cuántas veces tengo que decir que el niño problemático no es más que un dolor de cabeza?, siseó entre dientes. «Pero sí tuviste un encontronazo con el pequeño oyente, ¿verdad?», preguntó Hisashi, acercándose con una taza de café, la única razón por la que Shouta no le gritó. Al perder el equilibrio, Nemuri tropezó hacia adelante y ella rápidamente la corrigió mientras Shouta tomaba el café que le ofrecían y lo bebía de un trago, dejando que le calentara los huesos antes de girar los hombros. «Sí», respondió secamente, acercándose al armario sabiendo que allí guardaba algunas toallas de repuesto que Nezu conservaba por si acaso.
Oh. ¿Qué habrá usado esta vez el pequeño oyente? ¿Matemáticas? ¿Historia? Preguntó Hisashi, y Shouta lamentó haberles contado sobre el niño problemático, ya que sus dos amigos se habían divertido demasiado escuchando sobre el continuo justicierismo del chico. ¿Tal vez algo un poco más picante como biología? Ronroneó Nemuri, apoyándose en Hisashi. Shouta se quedó paralizado y soltó un gran suspiro. Inglés, admitió, preparándose para el chillido de júbilo de Hisashi que hizo temblar las ventanas con el tono del rubio. Decidió que no tenía la estabilidad mental para lidiar con ninguno de sus amigos ese día. Shouta se dio la vuelta con la firme intención de limpiar durante el almuerzo después de que Hisashi terminara de hablar efusivamente, ignorando las preguntas balbuceantes y emocionadas de Hisashi sobre qué parte del inglés había usado el chico. Al entrar en el aula, Shouta encontró a sus 13 alumnos restantes sentados en sus sillas esperándolo y se sintió un poco aliviado de que su clase se comportara algo mejor que el grupo promedio de estudiantes de secundaria que solía tener. Por sus rostros, pudo ver que algunos cuestionaban su apariencia, pero Shouta hizo caso omiso de eso para ir al grano de la clase de hoy y suspiró internamente. Es hora de prepararse. Anunció, y una buena parte de sus alumnos parecieron incómodos mientras esperaba unos segundos antes de continuar. El festival deportivo se acerca rápidamente y el tiempo de entrenamiento es limitado, así que deberían tomárselo en serio. Dependiendo de la rama de las artes marciales que deseen seguir, esto podría ser vital para su futura carrera, les informó, provocando que algunos se mostraran entusiasmados y, como era de esperar, Amahiki palideció. Durante el resto de la clase, Shouta les explicó las expectativas para el festival y los recursos escolares que podían aprovechar para entrenar, ya que este sería su primer festival. Al final de la clase, solo 3 de sus alumnos no parecían demasiado entusiasmados, pero él ya lo esperaba. Amahiki parecía estar constantemente lidiando con su ansiedad por una cosa u otra, por lo que este evento internacional obviamente lo estresaría más de lo normal. Miyake nunca reaccionó de manera importante, excepto cuando intervino para calmar una situación, y Shouta, con razón, no pensó que esta vez sería diferente. Y Mineta, que sí parecía un poco entusiasmado, pero también ansioso. Lo cual era diferente de lo que esperaba de Mineta, ya que el chico solía ser tan apático. Debía tener algo que ver con lo que Miyake hizo para provocar un cambio en el comportamiento del chico. Mineta no formaba parte originalmente del grupo de amigos de Miyake, pero había empezado a acompañarlos después del fin de semana anterior. Esos 3 chicos, junto con Ado Yaya y Togata de la clase 1B, formaban un grupo de amigos tan familiar como extraño. Ado y Togata eran tan ruidosos y alegres como lo había sido Hisashi durante su época en la UA. Podía ver reflejos de sí mismo en Miyake. Mineta y Aya eran lo suficientemente descarados como para ser una versión temprana de Nemuri, pero no creía que pudiera relacionar a Amahiki con ninguno de sus amigos en los años venideros. Había otros grupos de amigos en su clase, pero ellos destacaban más por la nostalgia, aunque probablemente también porque su grupo era sorprendentemente el más responsable, dado su peculiaridad. Nezu normalmente lo asignaba con los estudiantes más problemáticos, ya que él hacía un trabajo mucho mejor para ponerlos en orden que Kan, por lo que los estudiantes bien portados de Shouta eran escasos, lo que los hacía aún más memorables. Sintiendo la vibración de su teléfono contra su pierna, por lo que debía ser la 16ª vez, Shouta hizo una mueca mental y se encontró deseando, no por primera vez, que sus amigos maduraran de una vez por todas. Conocía niños pequeños que se portaban mejor que ellos. Madison suspiró al despertarse por la abrumadora sensación de que otros se filtraban a través de las finas paredes. Se levantó, se dirigió arrastrando los pies a su baño para prepararse para el día y se puso el uniforme. Al salir del complejo, captó un dejo de autodesprecio en uno de sus vecinos y se detuvo frente a su apartamento. Al oír que se preparaban para marcharse, corrió rápidamente de vuelta a la esquina y esperó a que abrieran la puerta antes de salir como si fuera la primera vez. Oh, buenos días, Ren-san, saludó a la esbelta figura de Búho. Ren giró la cabeza hacia ella y la saludó con un suave arrullo, y la nube de autodesprecio se disipó. Madison sabía que este tipo de cosas no eran gran cosa a ojos de la mayoría, pero sabía que estas pequeñas interacciones ayudaban a aliviar la carga emocional de la gente casi siempre, y la breve charla que tuvo con Ren había dejado al ave con un ligero impulso en el paso. Con una peculiaridad empática como la suya, era imposible no notarlo.
Ser capaz de saber cómo se sentían las personas a través de sus 5 sentidos podría ser una peculiaridad interesante si pudiera desactivarla, aunque solo fuera por unos segundos, pero suponía que era el precio a pagar por ser tan precisa en lo que sentían los demás. Era casi imposible explicar su peculiaridad, por lo que a menudo tenía que simplificarlo cuando intentaba advertir a la gente sobre algo. Entendía que la mayoría de las personas empáticas necesitaban tiempo para comprender cada emoción, pero para ella cada sentimiento era tan visceral que sabía instintivamente cuáles eran las emociones buenas y cuáles las malas. Esto fue un problema cuando era pequeña, porque señalaba a cualquiera que tuviera una impresión mala y decía que era malvado. El peor momento fue cuando tenía 8 años y conoció al profesor suplente de matemáticas y gritó que era un depredador de menores. El hombre era efectivamente un pedófilo, pero ella se enfrentó a muchas críticas porque las peculiaridades de la empatía no son tan precisas, y no era como si pudiera explicar cómo sentía la diferencia en las emociones, ya que no era como si pudiera simplemente señalar una metáfora. No era tan sencillo como saber de qué color era el cielo con solo mirar hacia arriba. Era una compleja mezcla de los 5 sentidos que le dejaba una impresión muy específica que su cerebro podía procesar casi de inmediato. Sus padres se compadecían de su situación e intentaban evitar que tuviera demasiado contacto con otras personas para que pudiera recuperarse. Pero un accidente de coche la había dejado sola años atrás, el sistema de acogida no fue amable con ella durante los 2 años que estuvo en él antes de escaparse, vivir en el South Side no era lo mejor, ya que la gente de allí siempre parecía estar luchando de alguna manera. Decir que fomentaba la negatividad y la miseria era quedarse corto. Pero ella podía sentir que, en el fondo, bajo todas esas capas de odio, dolor o cualquier otra emoción que sintieran, las personas en sí no eran tan malas, y que a las pocas personas peligrosas les resultaba fácil encontrarlas, ya que su toxicidad era evidente para ella y podía evitarlas sin mucha dificultad. Esa fue una de las pocas cosas que la mantuvieron con vida, ya que se encontraba sola a pesar de estar en la que posiblemente sea la zona más peligrosa de Japón. Su peculiaridad era, en ese sentido, tanto una bendición como una maldición. Lo peor de su peculiaridad era cuando se encontraba con alguien a quien su peculiaridad le decía que necesitaba ser salvado. La primera vez que se encontró con alguien así fue una mujer que se arrojó frente a un tren. Tenía 3 años en ese momento, y ha conocido a muchas personas atrapadas en esa misma densa bruma de casi muerte que aquella mujer y, a pesar de sus mejores intentos, rara vez podía disuadirlas de lo que planearan. Aunque solo logró salvar a 1 o 2 personas de sí mismas, siguió intentándolo, aunque los fracasos nunca abandonaron su conciencia. Pero en algún momento supo que algunas personas simplemente no podían ser salvadas de sus mentalidades autodestructivas que las hundían más en su negatividad. Bueno, eso era lo que pensaba antes de conocer a Deku-sensei. Las emociones de Deku-sensei eran una extraña pero no desconocida mezcla de autodesprecio, ansiedad, desesperación y una pizca de esperanza que había llegado a asociar con los 2 dedos del pie, aunque le sorprendió la poca cantidad de compulsiones suicidas y autolesivas, ya que los 2 dedos del pie solían tener esas cosas a raudales a la edad de Deku-sensei. Pero lo que la sorprendió fue el impacto que tuvo en la gente que lo rodeaba. Llamar al cambio que produjo en esas personas el efecto mariposa no era una parábola suficientemente acertada, lo que hizo fue muchísimo más que eso. Al final, empezó a llamar a lo sucedido el principio Deku. La exposición al individuo conocido como Deku-sensei puede provocar cambios drásticos en la persona afectada. El grado de los cambios viene determinado por la cantidad de contacto entre ambos, que resulta especialmente eficaz con múltiples encuentros durante un período prolongado. Gracias a su peculiaridad, pudo ver cómo funcionaba de primera mano, ya que Deku-sensei básicamente absorbía la miseria de alguien con solo estar cerca. Al principio no era obvio debido a lo sutiles que eran los cambios en las personas, pero las repercusiones comenzaron a ser notables, cambios que no se disipaban incluso cuando Deku-sensei no estaba cerca, como solía ocurrir con esos cambios de mentalidad cuando la causa desaparecía. Dabi fue el mayor ejemplo de cómo el principio Deku era un fenómeno real. Cuando conoció al hombre, pudo ver que rezumaba un tipo de autodesprecio, paranoia e ira que casi siempre llevaba a la persona a la violencia, y la forma en que llevaba esas emociones como una segunda piel hacía que fuera casi una certeza, pero Deku-sensei puso a Dabi en el lugar adecuado para aliviar esa ira. Fue un proceso lento, pero la negatividad se fue disipando del hombre a medida que interactuaba con todos día a día.
Tenía algunos días malos y la presencia de Deku-sensei irritaba a Dabi, pero sus emociones ya no eran tan tóxicas como antes. Incluso podía sentirlo, ya que, a regañadientes, estaba desarrollando cariño por Iguchi-san y la ternura que sentía por todos los niños, un sentimiento que intentaba ocultarse a sí mismo por algún tipo de culpa. Y eso sin siquiera rozar el principio de cómo cambió el ambiente mismo del South Side en su conjunto. Los lugares a menudo contenían el peso de las emociones de las personas que vivían allí, por lo que ella notó cuando años de opresión sofocante acumulada se disipaban ante sus propios ojos. Todavía le resultaba desconcertante cómo una sola persona podía cambiar tanto y sacar a tanta gente de sus prisiones personales simplemente coexistiendo con ellos, y ni siquiera estaba pensando en cuánto había cambiado en los otros barrios rojos y a su gente, pero tenía que ser similar a lo que sucedió en el South Side bajo su supervisión, pero eso le dio a Madison algo de esperanza de que tal vez la gente no fuera tan unidimensional y pudiera hacer cambios para mejor. Madison fue sacada de sus pensamientos cuando sintió una punzante sensación de pánico recorrerle la piel. Giró la cabeza rápidamente hacia donde provenía la sensación y corrió hacia ella. La tienda para la que trabajaba estaba cerca del límite del South Side y, por lo tanto, atraía a algunos forasteros lo suficientemente osados como para adentrarse en su territorio. Al doblar una esquina, Madison vio como una mujer, rodeada de intenciones nefastas, se llevaba a la pequeña Aki. Quería hacerle cosas desagradables que le pusieron la piel de gallina. Se quedó paralizada por un segundo, ya que solo había presenciado algo así una vez antes, y cuando estaba a punto de gritar pidiendo ayuda, se ahogó con una oleada de furia protectora que solo podía provenir de una persona. Y a juzgar por cómo se iluminaron los ojos de Aki, no fue la única que lo notó, porque casi de inmediato Aki mordió el brazo de la mujer gritó y Aki aprovechó la distracción para zafarse de los brazos de la mujer y corrió hacia Deku-sensei, y aunque el chico sonreía, Madison podía sentir que estaba hirviendo de rabia y que su aura palpitaba con su indignación. Tal vez si Madison no hubiera sabido lo que la mujer planeaba para Aki, habría sentido un poco de lástima por la tonta por lo que, sin saberlo, había desatado sobre sí misma. Deku-sensei había elaborado una lista de reglas cuando empezó a dar clases en el centro comunitario. Era un pequeño conjunto de reglas que se resumían en no permitir ninguna actividad delictiva a su alrededor cuando lo visitaba, y solo se habían añadido 2 reglas nuevas a esa lista. La primera se creó después de que 2 pandillas se pelearan imprudentemente en su propiedad, y Deku-sensei se apresuró a aclarar que su propiedad era un espacio neutral. La otra regla era más bien una ley no escrita que se aplicó silenciosamente después del sí. Cualquier niño en el territorio de Deku-sensei se considera suyo independientemente de quiénes sean sus padres o tutores, y Deku-sensei no tolera a nadie que amenace a sus hijos. Deku-sensei nunca dijo nada al respecto, pero era evidente, solo con observar sus acciones, que sentía un gran cariño por los niños que encontraba en los distritos. La alegría simple y pura que obtenía al jugar con ellos era tan abrumadora que a menudo le hacía llorar, por lo que era lógico que, cuando alguien era lo suficientemente idiota como para intentar algo, la furia de Deku-sensei fuera tan catastrófica que incluso aquellos sin empatía podían sentirla. La mujer, sin embargo, debía de estar ciega, pues se le acercó con una máscara de cortesía, pero antes de que pudiera abrir la boca, Deku-sensei preguntó con calma: ¿Qué crees que estás haciendo? Con un veneno que solo ella podía ver salir de sus labios. Siento mucho lo de mi hija. Ha estado haciendo berrinches todo el día, mintió la mujer, intentando aparentar vergüenza por su hija rebelde. Aki, sin mostrar el menor temor desde que vio a Deku-sensei, le sacó la lengua con confianza a la mujer que estaba detrás de él, mientras la sonrisa de Deku-sensei se volvía más afilada. «Ah, ¿sí? Qué gracioso, no recuerdo haberme casado contigo», señaló fríamente Deku-sensei, sin borrar su sonrisa fantasmal del rostro mientras ladeaba la cabeza con aire inocente. «¿Qué?», preguntó la mujer sorprendida, y Madison sintió una leve sonrisa de satisfacción en las yemas de los dedos proveniente de Aki. La pequeña Aki es mi hija, su madre biológica falleció hace años, y desde luego nunca me casé contigo, así que por favor, explícame por qué crees que puedes quitarme a mi hija, preguntó Deku-sensei, y Madison se dio cuenta de que la mujer empezaba a comprender que Deku-sensei no iba a ceder tan fácilmente. La mujer dejó de fingir y comenzó a fruncir el ceño. Escucha, mocosa, esa niña no es tuya ni de broma, y a menos que quieras que te haga sentir como si estuvieras en llamas, te vas a largar de aquí. La mujer siseó mientras extendía la mano detrás de Deku-sensei buscando a Aki, pero Deku-sensei la agarró de la muñeca y su sonrisa se desvaneció. La nube de ira se convirtió en humo cuando su furia estalló.
No toques a mi hijo, le espetó Deku-sensei a la mujer. Tal vez ella hubiera seguido empujando, pero para entonces ya habían atraído la atención de varias personas, todas ellas claramente en contra de ella. Madison podía sentir cómo la protección que sentían hacia Deku-sensei se superponía y mezclaba hasta tal punto que, aparte de la de Deku, no podía distinguir los sentimientos de nadie. Te sugiero encarecidamente que te marches, ahora mismo, aconsejó Deku-sensei. La mujer, por un mínimo de instinto de supervivencia, retrocedió rápidamente, soltando el brazo del agarre de Deku-sensei y huyendo sin percatarse de las pocas miradas que aún la observaban. Si era inteligente, al anochecer habría desaparecido del planeta. Los Vespas descubrirían quién era y destrozarían su vida, incluso si no hubiera provocado a Deku-sensei. Los Vespas estaban estrictamente en contra de los depredadores de menores y venderían la información de la mujer al mejor postor. El mundo criminal a menudo se dividía en dos grupos: los que lastimaban a los niños y los que lastimaban a todos los demás. No era justicia del todo, y Deku-sensei jamás lo habría tolerado si lo hubiera sabido, pero era mejor que dejar a la mujer impune, así que se calló y, en cambio, centró su atención en Deku-sensei. La ira del chico no había desaparecido, pero la había apaciguado hasta el punto de que era imperceptible si no se sabía cómo encontrarla, y en cambio se concentró en animar a Aki. Tan rápido como la ira de Deku-sensei llenó el lugar, fue reemplazada por el cuidado y la compasión del chico, guiando a Aki de regreso a las entrañas del South Side, donde estaría más seguro, y Madison no pudo evitar burlarse ante la idea. Hasta donde el mundo sabía, el lado sur era la parte más peligrosa de Japón, y esa gente tenía razón, hasta cierto punto. Todo dependía de si contabas con el favor de Deku-sensei y si seguías sus reglas, porque cuando Deku-sensei estaba presente, probablemente era el lugar más seguro del mundo. Nezu parpadeó mirando los diferentes informes esparcidos por su escritorio y se encontró en un raro estado de desconcierto. Una de las habilidades que su peculiaridad le permitía aprender era retener completamente toda la información que leía y recopilarla en una biblioteca mental organizada que también había aprendido a construir a través de algunos libros sobre visualización. Y con este ingenioso truquito podía recordar fácilmente cualquier información que necesitara repasando los estantes de la sección correcta. Los datos que podían conectarse se vinculaban fácilmente para un acceso sencillo en su cerebro, lo que hacía que encontrar conexiones que no eran evidentes para la mayoría fuera pan comido, y actualmente eso solo hacía más evidente que no había avanzado en ningún caso. Su solicitud a otros héroes para que le enviaran cualquier información había sido recibida bastante bien y tenía informes más que suficientes donde se mencionaba a Deku-sensei, pero no había nada sustancial en esos informes. En su mayor parte, se trataba simplemente de incidentes en los que se mencionaba a Deku-sensei de pasada entre dos criminales, y las pocas personas que habían estado buscando activamente información sobre el corredor se toparon rápidamente con un muro de silencio. El propio Nezu había presenciado algo así cuando estuvo en la estación para recopilar más datos en persona y tuvo la suerte de ver a Scripture entrevistar a un traficante de rusos al que había oído decir algo sobre Deku-sensei cuando el traficante no hablaba en ruso. Observó cómo la entrevista continuaba como de costumbre hasta que Scripture intentó sonsacarle algo sobre Deku-sensei, pero el hombre se burló de ella. ¿Acaso crees que soy estúpido? Si te contara algo sobre Deku, mis propios hombres me matarían antes de llegar al Tártaro. El hombre la miró con desdén y, tras esa declaración, no volvió a mencionar nada relacionado con Deku-sensei. Nezu sabía cómo la mafia rusa formaba a sus miembros con un arraigado sentido de profunda lealtad hacia los miembros superiores a ellos, y aún más hacia los miembros que estaban más arriba en la jerarquía, como era el caso de este traficante. El comentario resultó alarmante por varias cosas que implicaba sobre la posición de Deku-sensei en el mundo criminal. Porque si lo que decía el traficante era cierto, entonces Deku-sensei, a pesar de ser un forastero, tenía tanto poder que un grupo basado enteramente en la lealtad a los suyos lo colocaba muy por encima de sus propios miembros de alto rango. Por supuesto, existía la posibilidad de que Deku-sensei fuera miembro de la mafia rusa, pero dados sus vínculos con facciones rivales, eso era imposible, lo que dejaba a Nezu con un gran dilema. Porque la única forma en que podía imaginar que una persona obtuviera tanto poder dentro del grupo era, como ya se mencionó, perteneciendo a la mafia o teniendo fuertes vínculos con un miembro importante, pero eso no explicaría cómo Deku-sensei podía moverse por el territorio de ninguna pandilla sin causar revuelo, o quizás Deku-sensei llevaba allí el tiempo suficiente como para haber forjado fuertes lazos o acuerdos con los rusos, pero eso era igual de difícil de creer.
Los documentos esparcidos sobre su escritorio databan de los últimos 10 años, el tiempo mínimo necesario, y los había examinado minuciosamente en busca de cualquier información que pudiera indicar la existencia de Deku-sensei o sus consecuencias antes de septiembre del 72, pero no encontró nada parecido, lo que significaba que o bien Deku-sensei era tan bueno que no dejó rastro alguno, algo imposible incluso en la era actual, o bien Deku-sensei solo había estado presente durante menos de un año, como él creía anteriormente. Cuanto más intentaba Nezu averiguar sobre Deku-sensei, más paradójica se volvía la figura. Deku-sensei tenía fuertes vínculos con grupos poderosos que no toleraban la intromisión de extraños en sus asuntos y poseía una presencia que sugería que habían existido durante mucho más tiempo del que era físicamente posible según las pruebas. Además, inspiraban tanto temor/admiración que los criminales relacionados con ellos jamás se atreverían a traicionarlos. No pudo evitar pensar en aquella vieja metáfora del gato de Schrödinger. Hasta que alguien finalmente encontrara a Deku-sensei, nunca sabrían realmente nada más allá de lo que Deku-sensei podría ser, lo que hacía a Deku-sensei más interesante que la mayoría de sus acertijos, pero también lo volvía más cauteloso, ya que Nezu comenzó a sospechar que quienquiera que fuese Deku-sensei, pertenecía al raro 10%. El comportamiento humano era fácil de comprender con un poco de tiempo y esfuerzo, y a menudo elaboraba perfiles psicológicos de criminales para distribuirlos tanto entre héroes como entre la policía. Pero algo que hacía independientemente de lo que le preguntaran era que nunca ofrecía un perfil en absolutos, sino siempre un 10% en el que el sujeto haría algo impredecible. Y lo hacía por una razón. Los humanos eran complejos y había algunos que no se ajustaban a la lógica. La metáfora que Nezu utiliza para ilustrar este principio es la siguiente. Si encierras a una persona en una habitación con una ventana y una puerta, hará una de varias cosas. El 30% de las personas no hará nada y esperará a que la dejen salir, el 60% intentará escapar de la habitación. Además, se podría dividir aún más de la siguiente manera. El 10% de ellos lo intentaría y fracasaría, el 10% gritaría y exigiría ser liberado, el 20% intentaría abrir la puerta y el último 20% intentaría romper la ventana para salir. Y dado que esa última parte de la ecuación estaba compuesta por una porción muy pequeña de la población, alrededor del 10% de las personas harían algo que él nunca podría predecir, como meter la mano en el bolsillo, sacar una llave y simplemente salir de la habitación porque la habían robado antes. Ese 10% de personas podrían ser las más peligrosas o las más valiosas del mundo porque realmente no se las podía arrinconar. Aizawa Shouta fue un excelente ejemplo de esto último. Un hombre que, por derecho propio, debería haberse convertido en un villano después de todos los años de abuso acumulados sobre él por algo tan benigno como su peculiaridad, en cambio se convirtió en un héroe rencoroso y gruñón que era adorado por la mayoría de quienes lo conocían y absolutamente querido por niños y animales por igual, mientras infundía el temor de Dios en los estudiantes, a quienes vigilaba para que sobrevivieran en actos heroicos. Tal como esperaba, Aizawa fue la primera persona en ofrecerle una alternativa para considerar en su búsqueda de Deku-sensei. Un KIRT que funcionara como un acuerdo de confidencialidad era una perspectiva interesante y podría tener cierto peso si contara con algún mecanismo de aplicación, así como con una forma para que Deku-sensei supiera si se había roto el acuerdo. No había pruebas suficientes para codificarlo y guardaría la idea como referencia mientras buscaba más información. Una cláusula de confidencialidad podría aclarar algunas dudas, como por qué la gente era tan cautelosa al hablar de Deku-sensei con ciertas personas, y quizás facilitaría la obtención de favores, como sospechaba que hacía Deku-sensei, ya que rara vez se hablaba de pagos cuando se mencionaba a Deku-sensei. El sonido de su portátil sacó a Nezu de sus pensamientos, revisó su correo electrónico y vio un mensaje de Imawari donde le informaba que un informante le había dicho que dos suplicantes de bajo nivel estaban hablando de ofrecerse a trabajar para Deku-sensei a cambio de sus servicios, un pequeño detalle que le confirmó tres cosas. Primero, un posible género para que pudieran acotar su búsqueda de Deku-sensei como persona. Segundo, que Deku-sensei efectivamente había estado intercambiando favores y dinero por información. Y tercero, que Deku-sensei tenía trabajadores a sus órdenes en algún tipo de red, quizás así es como obtenía su información y por qué sus indagaciones no arrojaron mucha información sólida sobre él. Deku-sensei podría trabajar completamente entre bastidores enviando a otros en su lugar, lo que explicaría su capacidad para moverse por diversos territorios cuando la gente normalmente era tan territorial.
Necesitaría algo de tiempo para reconsiderar algunas cosas teniendo en cuenta estos hechos, pero antes de poder profundizar en estas posibilidades, Nezu oyó pasos que se dirigían a su oficina. Conociendo el sonido de las botas de memoria, Nezu no se molestó en guardar sus múltiples informes con prisa, sino que se dirigió a la máquina de café y la puso en marcha. Un minuto después, Aizawa entró a su oficina a grandes zancadas y el hombre se dejó caer en el sofá, gimiendo. La cola de Nezu se balanceaba detrás de él a un ritmo moderado, en lugar del ritmo rápido que instintivamente deseaba, y tuvo que contenerse para no piar. Saber que Aizawa todavía consideraba su oficina un espacio seguro para desestresarse incluso después de todos estos años, a pesar del trauma que el hombre había sufrido con su educación anterior, era un motivo de orgullo personal para él. Hola, Aizawa, saludó Nezu con un tono algo más apagado que su habitual saludo, por si acaso el hombre tuviera dolor de cabeza. Aizawa solía refugiarse en su despacho si se sentía agobiado, una costumbre que desarrolló durante su época de estudiante y que continuó cuando empezó a dar clases allí. La posibilidad de que Aizawa encontrara consuelo en su presencia porque él mismo no era un ser humano resurgía a menudo cuando Aizawa escapaba a su oficina. La capacidad de Aizawa para interactuar con otros humanos era muy deficiente incluso cuando era civilizado debido a lo frío que era con ellos, pero no tenía tales problemas con los numerosos gatos callejeros con los que entabló amistad, una teoría con la que jugaba de vez en cuando. ¿Tienes algún problema?, preguntó Nezu inclinando la cabeza, lo que provocó algunos gruñidos del hombre. No pudo entender bien lo que decía Aizawa, ya que tenía la cara hundida en el sofá. Con un pitido de la cafetera, Nezu se sirvió una taza y se sentó en el brazo del sofá. En cuanto Aizawa olió el café, levantó la cabeza, mirándolo de reojo y dejando ver una oscura marca en forma de U en su rostro. Antes de que Aizawa se incorporara lo suficiente para aceptar la bebida, Nezu esperó a que diera unos sorbos y vio como gran parte de su tensión se disipaba. Nemuri está siendo molesto y me estaba dando dolor de cabeza. No podía echarme una siesta en la sala de descanso, explicó Aizawa secamente. No es que pudiera culpar a su antiguo alumno, ya que las siestas que tomaba durante el día aumentaban su promedio de sueño a 7 horas. Le faltaba 1 hora para cumplir con el requisito de salud, pero sin duda era mejor que solo 5. Bueno, tu saco de dormir está justo donde lo dejaste, Aizawa, comentó Nezu brevemente, saltando del brazo y volviendo a su escritorio lo más silenciosamente posible. Aizawa bebió casi la mitad de su taza antes de estar lo suficientemente alerta como para notar las pilas de papeles sobre su escritorio. ¿Eso es sobre Deku?, preguntó Aizawa. En efecto, respondió Nezu simplemente mientras comenzaba a reorganizar los informes por distrito. No pasó por alto el ceño fruncido de Aizawa. ¿Y todavía no dan luz verde a una investigación oficial? Aizawa resopló, negando con la cabeza, claramente molesto. Nezu podía comprender por qué resultaba frustrante para la mayoría de los héroes que las investigaciones requirieran pruebas físicas o testimonios verbales verificados para obtener permiso para iniciar una investigación oficial, pero por frustrante que fuera, la norma existía por una buena razón. Los héroes, a pesar de ser funcionarios públicos, eran muy poderosos en la sociedad moderna y lo único que impedía que los héroes menos recomendables iniciaran cacerías de brujas eran estas normas. No por el momento. ¿Cómo va todo con el justiciero Yaizu?, preguntó Nezu, cambiando de tema. Casi al instante, el humor de Aizawa decayó y se hundió más en el sofá. Logré averiguar el color del cabello, pero me llevé un buen golpe en la cara por intentarlo, respondió Aizawa, lo que explicaba la extraña marca en su rostro. Ah, ¿de qué color es el cabello del chico?, inquirió Nezu, ya que sin duda había mejorado. Dada la zona y la hora, a Aizawa le había resultado bastante difícil observar bien los rasgos del chico, incluso aunque pudiera acercarse a menos de 3 metros, y mucho menos desde la distancia que los separaba de los tejados. ¿Verde oscuro o negro?, le dijo Aizawa. Nezu anotó la información para más tarde, cuando consultara la base de datos pública de peculiaridades. Nezu habría revisado antes, pero le faltaba un limitador. Ahora tenía 3, lo que debería ser suficiente para encontrar una coincidencia bastante aproximada. Ah, y ya que estaba, tendría que buscar peculiaridades relacionadas con acuerdos de confidencialidad. Una peculiaridad tan específica tendría muchos menos candidatos para examinar. Su oreja izquierda se movió al oír el taconeo que se acercaba. Kayama viene, advirtió Nezu. Aizawa maldijo entre dientes, se levantó rápidamente y se escondió bajo su escritorio, envolviéndose en el saco de dormir que allí guardaba.
Apenas se había acomodado cuando Nemuri apareció justo afuera de su puerta. Kayama, pasa, lo llamó Nezu, abriendo rápidamente un archivo al azar y fijando la mirada en el primer papel. La mujer asomó la cabeza y vio su escritorio lleno de papeles. Disculpe la interrupción, señor, buscaba a Aizawa, ¿lo ha visto? Preguntó con timidez, ya que parecía estar en medio de un trabajo importante. A Kayama, como a la mayoría de los estudiantes, le resultaba incómodo estar cerca de él, y le dedicó una leve sonrisa. Me temo que no, he estado bastante ocupado, le dijo Nezu, y Kayama asintió con un suspiro. Ya veo, lo siento, señor, me voy, dijo apresuradamente, cerrando la puerta y saliendo rápidamente. Esperó a que Kayama estuviera fuera de su alcance auditivo. Te despertaré cuando empiece tu clase, Aizawa, le informó. Aizawa emitió un leve gruñido de comprensión antes de intentar dormirse, algo que pocos intentarían mientras Nezu trabajaba en silencio sobre ellos, especialmente si eran lo suficientemente inteligentes como para desconfiar de él como de un ser superinteligente. Sin embargo, paradójicamente, Aizawa lo buscaría a él, precisamente a él, en busca de consuelo. Aizawa era verdaderamente una rareza que pertenecía al 10%. Masao se encontró observando a sus amigos mientras charlaban emocionados durante el almuerzo después del anuncio de Aizawa-sensei, excepto Suni, que estaba enfurruñado bajo su cola. Incluso Aya parecía estar emocionada a pesar de sus nervios, mientras que Oswald, como Mineta insistía en que lo llamaran, estaba más ansioso que Suni. No estaba seguro de cómo se sentía él mismo al respecto. La idea de estar en la televisión no le revolvía el estómago de la misma manera que a Suni. Pero tampoco le entusiasmaba el evento tanto como a Togata y Ado. Tal vez sentía ambivalencia, pero no estaba seguro de que esa fuera la palabra adecuada para describir lo que sentía. El entrenamiento que Ado y Togata planeaban hacer sonaba interesante y no le importaría, ya que quería recibir algo de entrenamiento de combate. Dada la euforía de Ado, comenzaron de inmediato. Prácticamente los había obligado a todos a ir a uno de los campos de entrenamiento. Bien, antes de empezar, deberíamos hablarnos de nuestros dones para evitar accidentes, insistió Aya. Y era una buena idea, ya que, según le había dicho Midoriya, algunos dones se entrenaban mejor en solitario. De acuerdo. Empiezo yo. Mi peculiaridad se llama onda de choque. Puedo crear espirales de energía con mis manos y pies, y puedo controlar la cantidad de energía que les infundo, lo que puede convertirlas en cosquillas o en un ataque que te derribe, explicó Ado, lanzando primero una pequeña espiral amarilla antes de girar la mano hacia el muñeco que tenía al lado y dispararle con más energía. Ahora te toca a ti, Aya-chan. Vamos, amiga, ¿cuál es tu Kirk? Haces unas flechas de energía, ¿verdad? Tu Kirk es como el mío, ¿cierto? Qué guay que tengamos quirks iguales, Aya-chan. Ado bombardeó a la chica con preguntas con entusiasmo, y Aya parecía confundida sobre si le gustaba o no tanta atención, especialmente con la chica tan cerca. En realidad, mi peculiaridad es disparo estático. Tengo órganos y glándulas especiales en mis manos que puedo usar para crear flechas de electricidad, o si acumulo suficiente carga, una lanza, corrigió Aya aplaudiendo. Al separarlas, brillantes chispas de electricidad crepitaron entre ellas y saltaron de una pequeña flecha negra sólida que se formó entre ellas. Oh. Pero aún así, nuestros dones coinciden. Ambas generamos algún tipo de energía y podemos atacar con ella, así que nuestros dones son súper similares. Le dijo Ado alegremente. Aya se deshizo de la flecha que había creado y se frotó la nuca. Bueno, supongo que sí, viéndolo así, murmuró Aya mirando hacia otro lado. Ado lo interpretó como permiso para abrazarla con fuerza mientras reía entre dientes. Supongo que me toca. Mi peculiaridad es la permeación. La heredé de mi padre y me permite volverme intangible y atravesar cualquier cosa, excepto mi ropa, así que probablemente te enseñaría todo si la usara ahora mismo, dijo Togata, despreocupado por lo que acababa de decir, algo que a Masao no le pareció extraño, ya que probablemente Togata solía andar desnudo por ahí cuando su peculiaridad apareció por primera vez. Bueno, eso es un fastidio. ¿Al menos tienes un traje que se te quede puesto? Preguntó Oswald, probablemente también al ver el evidente problema de que un héroe estuviera desprotegido. Togata les dedicó una sonrisa tímida. Mi permeación es más fuerte que la de mi padre y puedo atravesar muchas más cosas, incluido mi traje. Lo tenía planeado, pero Bullet-sensei lo descartó. Me dijo que podíamos hacer un traje nuevo con mi cabello, así que no tendré traje hasta después del festival, respondió Togata, jugueteando con su coleta. ¿Quién iba a imaginar que se podían hacer trajes a base de Adna?
dijo Togata riéndose, y Oswald y las chicas lo miraron. Masao, entusiasmado, comentó. Los trajes de Adne existen desde hace 20 años, solo que no se habla mucho de ellos fuera de los círculos de apoyo. Vaya, sí que sabes mucho de heroísmo, ¿verdad, Miyake? Preguntó Togata, gratamente sorprendido por su amplio conocimiento sobre el tema. Masao se encogió de hombros. Midoriya-san sabía miles de datos sobre heroísmo, y le había resultado bastante fácil aprender algunos de ellos. Mi peculiaridad es lagarto de Texas. Tengo las mismas habilidades que el lagarto del mismo nombre, pero mi cola es mucho más larga debido a la peculiaridad de mi padre, explicó Masao moviendo la cola para demostrarlo. Oswald suspiró, levantó la mano y sus dedos se estiraron al doble de su longitud. Supongo que es mi turno. Mi peculiaridad es caramelo humano. Aunque parezco más humano que mi madre, mi cuerpo está hecho completamente de caramelo. Puedo contorsionar mis extremidades y romper pequeños trozos con diversas formas, como este, les dijo Oswald, formando una pequeña figura rosa que parecía un chicle. Se la ofreció a Masao, quien la tomó y se la metió en la boca. El caramelo de Oswald sabía más a sandía de marca blanca que a la fresa agridulce de los caramelos de su madre y su tía. Quizás estaba demasiado acostumbrado a que nadie cuestionara que la gente ofreciera trozos de su cuerpo como comida, a juzgar por las miradas de asombro de sus otros 4 amigos. ¿Sabes a sandía, Oswald-san?, dijo Masao antes de tragarse el trozo. Oswald asintió. Sí, mamá me dijo que sabría a la fruta que más comía de pequeño, o a baya, en su caso, respondió Oswald, preparando otro trozo y comiéndoselo. Entonces, ¿vamos a aceptar el canibalismo casual ahora? ¿Ya llegamos a ese punto en nuestra amistad? ¿De acuerdo? ¿Es raro que quiera comerme un poco del pelo de Oswald-chan? ¿Puedo siquiera preguntar eso? ¿Cuál es la etiqueta social para comerse a tus amigos? Preguntó Ado antes de volverse hacia Oswald. Aunque parecía algo exasperado, el pelirrosa tomó un mechón de su cabello y se lo ofreció a la chica. Ado vitoreó aplaudiendo, tomó el caramelo y le dio un buen mordisco. «Sabe a sandía», exclamó, aunque sus palabras salieron un poco mal porque tenía la boca llena. Siguió masticando el caramelo con asombro, mientras que las mejillas de Oswald se sonrojaron ligeramente, claramente avergonzado. Sí, estoy hecho de caramelo y no me importa que coman mis sobras, supérenlo. Ahora le toca a Mahiki contarnos su quirk, dijo Oswald a los 3, que seguían atónitos. Sunny se encogió al darse cuenta de que Oswald lo había puesto en el centro de atención. Creo que Amahiki-chan tiene un quirk de transformación animal, ¿verdad? Te veías súper lindo con esas orejas de conejo. Adivinó Ado, y Aya frunció el ceño. No, antes podía convertirse en piedra, así que no es solo transformación animal, corrigió Aya, y Sunny se escondió aún más detrás de Togata, quien se rió. Tienen algo de razón. El quirk de Sunny se llama manifestación. Puede transformar su cuerpo en lo que come hasta que lo digiere, y puede hacerlo con materia orgánica e inorgánica, explicó Togata, dándole un codazo a Sunny. El chico se sobresaltó, pero luego arrancó una flor, se la comió y procedió a hacer crecer un pequeño ramo de la misma en la palma de su mano. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Espera. Si Amahiki-chan comió algo de Oswald-chan, ¿podrá usar el quirk de Oswald-chan? Preguntó Ado, mirando a los 2 chicos con los ojos muy abiertos. Togata también los miraba con los ojos muy abiertos, mientras que Sunny abría y cerraba la boca repetidamente. No lo sé, nunca me he comido a nadie, respondió Sunny tímidamente. Entonces deberíamos comprobarlo. Si puedes usar el quirk de otra persona comiéndote una parte, eso lo cambiaría todo, proclamó Ado con un gran gesto de manos. Pero mi quirk podría no funcionar así, incluso si puedo copiar el quirk de Oswald-san, eso podría ser solo porque está hecho de té caramelo, señaló Sunny, y Ado parpadeó. Oh, sí, maldita sea. ¿Cómo podríamos comprobar si puedes copiar su peculiaridad o su caramelo? Quizá deberías comerte un poco de mi pelo, no estoy hecho de caramelo, así que sería una buena forma de comprobarlo, ¿no? Sugirió Ado, y Sunny palideció. Voy a vomitar, murmuró Sunny, y Togata le dio una palmadita en la espalda rápidamente. No creo que sea buena idea, Nejire-chan. Si funcionara, Amahiki no sabría usar tu peculiaridad y podría hacerse daño, dijo Aya, intentando ser la voz de la razón. Los hombros de Ado se desplomaron. Sí, eso sería terrible, y tendría el mismo problema con tus peculiaridades y las de Togata-chan, admitió con un tono algo sombrío.
Masao ladeó la cabeza, un poco confundido por cómo las cosas se habían descontrolado tan rápido, pero estaba dispuesto a seguirle el juego. Se llevó la mano al brazo y comenzó a rascarse. ¿Qué demonios?, gritó Oswald, atrayendo la atención de todos hacia Masao. Vieron que se estaba quitando las escamas y que le sangraba un poco el brazo al hacerlo. Amahiki-san ya ha usado partes de animales antes, y mis escamas volverán a crecer pronto. No las echaré de menos, aseguró Masao, aunque no sonó tan reconfortante como él esperaba. Te estás cortando el brazo, protestó Oswald señalando su antebrazo sangrante. Masao echó un vistazo al brazo del que había sacado las escamas. Tengo tiritas en la bolsa, y estos son solo cortes superficiales, dijo Masao restándole importancia y ofreciéndole las escamas a Sumi. Sumi pareció incómodo ante la perspectiva de llevárselas a la boca. Sumi, no tienes que comértelas si no quieres, le dijo Togata a Sumi. Sumi se mordió el labio, evitando las miradas de todos, mientras agachaba la cabeza sin decir ni hacer nada hasta que, con vacilación, extendió la mano para tomar las escamas. Masao tuvo que bajar la mano para que Sumi pudiera alcanzarlas. Sumi tomó unas 3 y lentamente se las llevó a los labios. Sumi se limpió la palma de la mano y tragó rápidamente las escamas, probablemente intentando no pensar en lo que acababa de meterse en la boca. Masao no podía culparlo del todo, ya que dudaba que sus escamas fueran tan sabrosas como el pelo de Oswald. ¿Sientes algo?, preguntó el pelirrosa. Dame un segundo, balbuceó Sumi, respirando hondo y cerrando los ojos. Frunció el ceño y, lentamente, escamas índigo comenzaron a formarse en sus mejillas y manos. Cuando sus manos estuvieron completamente cubiertas de escamas, Sumi las abrió y, donde antes estaban sus uñas, se formaron finas garras negras. Abriendo los ojos, los miró con ojos reptilianos y, al ver sus manos, jadeó, revelando afilados dientes como los de Masao. Amahiki-chan, puedes copiar quirks. Esto es increíble. Tenemos que ayudar a Amahiki-chan a entrenar esta parte de su quirk. Amahiki-chan, ¿crees que algún día podrás aprender a usar mi quirk? ¿Eh? Preguntó Ado. Sumi tragó saliva y se apartó de ella, ya que Ado se acercaba demasiado. Masao intervino, la tomó por el cuello y la apartó del tímido chico. Podemos comprobar si Amahiki-san también puede copiar las peculiaridades de los emisores en otro momento. Por ahora, ¿por qué no nos centramos en entrenar como habíamos planeado?, le recordó Masao. Ado parpadeó. Vale, pero tienes que comprarme más caramelos y piruletas de araña de Olmig, le dijo. Masao asintió. Hecho. Ahora ve a entrenar con Aya-san para mejorar tu puntería, dijo Masao, bajándola y, en lugar de eso, tomó a Sumi con la cola y se dirigió a un rincón cualquiera del campo donde había un árbol. Te voy a enseñar a trepar con esas garras, mírame bien, dijo Masao. Sumi se limitó a mirarlo, lo que Masao interpretó como una señal de aprobación. Volviéndose hacia el árbol, Masao clavó lentamente sus garras en el tronco y comenzó a trepar hasta llegar a lo alto, donde se posó en una rama. Tu turno, Amahiki-san, dijo Masao desde arriba. Sumi abrió la boca y la cerró en lugar de preguntarle. Optó por intentar trepar tal como Masao le había enseñado. Sumi resbaló un par de veces, pero logró llegar hasta donde estaba Masao tras algunos intentos para que sus garras funcionaran correctamente. Bien, ahora vamos a bajar. Quizás quieras ver si puedes hacer crecer una cola para sujetarte a las ramas mientras descendemos, aconsejó Masao antes de bajar al suelo, esta vez manteniendo el ritmo de Sumi para poder atraparlo fácilmente si el chico resbalaba. Izuku sonrió mientras leía los logros de sus amigos en el chat grupal. Mezokumi y Ochako-chan estaban progresando mucho y le dijeron que estaban deseando mostrárselos en persona. Él les advirtió rápidamente que podría llegar tarde porque Dabi finalmente le había permitido empezar a trabajar en su quirk e Izuku quería pasar tiempo con él ayudándolo personalmente. Odiaba que se necesitara un evento tan desastroso, uno que hubiera dañado tanto a Dabi mental y físicamente, para que éste aceptara su ayuda, pero iba a trabajar duro para recuperar todo el tiempo perdido, e incluso si no estaba allí, sabía que Magne-san vigilaría bien a Dabi para asegurarse de que no se hiciera más daño, aunque tuviera que arrastrar a la morena con ella a los placeres de Minty. El brazo de Dabi se estaba recuperando bastante bien, y solo había necesitado los vendajes hasta el festival deportivo de abril. Izuku había llamado a Osamu-kun para confirmar en qué consistiría el reentrenamiento adecuado para el brazo de Dabi antes de entregarle a Dabi y a Magne-san el pequeño libro que había hecho.
Sabía algo de lo que implicaba la fisioterapia por su experiencia anterior después de que su madre se enterara, pero no estaba seguro de que la fisioterapia fuera tan universal. Ya tenía previsto entregar el cuaderno al día siguiente, puesto que era domingo y estaría lo suficientemente cerca como para dejarlo allí, restándole solo unas pocas horas a su tiempo con su madre, pero Izuku estaba seguro de que ella lo entendería, ya que la situación de Dabi era delicada. Posteriormente, podría perder algo más de tiempo, ya que su entrenamiento con Kaoru-kun le había consumido más tiempo del previsto, así que Izuku estaba tomando un atajo que normalmente no tomaría, dado que lo llevaba a través de un sendero de montaña sin pavimentar conocido por sus desprendimientos de rocas. Al llegar a una curva, vio que el camino conducía a donde la montaña tenía un desfiladero y redujo la velocidad para cruzarlo, ya que el puente parecía bastante antiguo. Sin embargo, cuando estaba a mitad de camino, algo al otro lado llamó su atención. Un joven rubio, probablemente unos años menor que Dabi, estaba de pie al otro lado de la barandilla. Al principio, el cerebro de Izuku luchó por comprender qué estaba haciendo el hombre, y luego se le secó la boca al darse cuenta de con qué se había topado. Sus ojos escudriñaron el entorno en busca de alguna señal de otra persona, pero los dos estaban completamente solos y la única otra persona que podría estar cerca sería uno de los héroes que se suponía que debían patrullar la zona en caso de un desprendimiento de rocas, pero eso no significaba que fueran a estar allí pronto, si es que patrullaban. ¿Qué debo hacer? Izuku gimió para sí mismo mientras sus ojos volvían a posarse en el rubio. Lo correcto sería intentar impedir que el hombre saltara a toda costa, y tal vez eso es lo que habría hecho 3 años atrás, dado que su obsesión por el heroísmo le había grabado esa respuesta a fuego. Además, no sería tan difícil para Izuku acercarse sigilosamente al rubio y apartarlo del borde, ya que el hombre aún no lo había notado. Pero una parte más profunda de Izuku rechazó fríamente ese plan, una parte de él con la que, sorprendentemente, se encontró de acuerdo por razones que había enterrado durante mucho tiempo en los rincones más recónditos de su mente, cosas en las que no había pensado desde que empezó a dar clases particulares a Masao-san, porque ya no era una opción que estuviera dispuesto a contemplar, no con toda la gente que lo necesitaba. Recordar eso también le trajo a la mente el pequeño deseo egoísta que albergaba en secreto, y eso fue lo que finalmente le dio a Izuku la fuerza para hacer algo que la mayoría no haría. Dejando escapar un suspiro que le oprimió el pecho dolorosamente, Izuku tragó el nudo sofocante que se le había formado en la garganta y continuó avanzando. Mantuvo sus pasos firmes y medidos hasta el punto de que fueran lo suficientemente fuertes como para ser escuchados, pero sin asustar al hombre. Unos ojos color dorado lo miraron de reojo, haciendo que Izuku se detuviera. Estaban apagados y ligeramente rojos por tanto llorar, e Izuku sintió un escalofrío porque, si bien conocía bien esos ojos, ya que los había visto casi a diario durante años al mirarse en el espejo, era muy diferente verlos en otra persona. Los ojos del hombre volvieron a la nada, mirando al frente sin apreciar realmente el paisaje. ¿Vas a intentar detenerme?, preguntó el hombre con una voz tan hueca como Izuku esperaba. Izuku abrió la boca y la cerró, y tuvo que reprocharse mentalmente su vacilación. No, respondió Izuku, obligándose a acercarse a la barandilla para asegurarse de que el hombre estuviera fuera de su alcance. Los ojos dorados volvieron a posarse en él, aunque seguían sin brillar. ¿Intentarás convencerme de lo contrario?, preguntó el hombre, con un tono aún más agotado. Tampoco haré eso, respondió Izuku, negando con la cabeza. El hombre apartó la mirada con un leve resoplido de irritación, la primera muestra de emoción que Izuku había visto aparte de la apatía. ¿Me has llamado héroe?, adivinó el hombre, y el agarre de Izuku en la barandilla hizo que sus nudillos se pusieran blancos. No, le dijo Izuku, y el hombre lo miró con el ceño ligeramente fruncido. ¿Entonces qué vas a hacer?, preguntó el hombre, con un poco de confusión en el rostro. Yo, dijo Izuku, interrumpiéndose mientras luchaba por expresar correctamente lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía cómo explicarlo porque nunca pensó que estaría del otro lado. Quiero escuchar, dijo finalmente Izuku, trepando la barandilla hasta situarse en el borde, al igual que el hombre. El ceño del rubio se frunció aún más. ¿Qué?, preguntó el hombre, e Izuku ya esperaba que tuviera que explicarle con detalle a qué se refería. El instinto de supervivencia está codificado en nuestro ADN, algo que forma parte de los humanos desde antes de que nuestros ancestros caminaran sobre la Tierra y que ha impulsado a todas las especies del planeta durante miles de millones de años. Por eso, para la mayoría de la gente, la idea de suicidarse es impensable.
Por eso a tantos les cuesta entender cómo alguien podría hacerlo, dijo Izuku al hombre, arrodillándose lentamente y luego sentándose en el borde, agarrándose a la barandilla. Porque la verdad es que la única forma en que podríamos siquiera considerar hacer algo que va en contra de lo que está tan arraigado en nosotros significa que nos han llevado al límite y en tal agonía emocional que nuestros instintos se distorsionan, y haríamos cualquier cosa para que todo terminara. Izuku dijo las palabras con un poco más de facilidad. El hombre se burló. ¿Y qué va a saber un mocoso como tú de toda esta basura? ¿Acaso tienes algún don de empatía de mierda? El rubio espetó, habiendo interpretado erróneamente sus palabras como condescendientes. No tengo ningún don, respondió Izuku secamente. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y hubo un breve destello de sorpresa antes de que una comprensión más profunda se reflejara en su rostro. Entonces sí que sabes de esto, ¿verdad? Comentó el hombre, suavizando su tono. Izuku asintió. Creo que fue un mes después de enterarme de que no iba a tener un Kirk cuando alguien le dijo por primera vez a mi madre que no se molestara en planear mi ingreso al instituto. Izuku lo confirmó indirectamente. Su madre no se tomó bien el consejo de la mujer y nunca más volvió a llevar a sus compañeras de trabajo a casa. La expectativa de que algún día iba a acabar con mi vida se cernía sobre mí como un espectro, explicó Izuku. El impulso de morderse las uñas para distraerse volvió a aparecer al pensar en los miles de lirios araña que le habían dejado. Ja. Se equivocaban, ya que eran sus flores favoritas, y esa era la única razón por la que no dejó que Kacchan los viera hacerlo. De lo contrario, Kacchan los habría hecho explotar. Tenía 8 años cuando lo consideré por primera vez y me dije a mí mismo que era una persona horrible por ello, porque mi madre me quería muchísimo y se esforzaba tanto para que tuviera una vida decente, pero vivir para una sola persona no hace que esos pensamientos e ideas dejen de venir. Pasé años diciéndome que era egoísta y cruel por pensar en hacerle algo tan horrible, porque era lo único que me impedía actuar. Dijo Izuku mirando al suelo. Esos pensamientos aún lo atormentaban cuando estaba a solas con ellos, y una pequeña parte de él se preguntaba cómo era posible que aún no hubiera empezado a llorar. Un recuerdo afloró a su mente, dificultándole aún más la respiración. Cuando tenía 10 años, todo llegó a un punto crítico. Tras una paliza, volví a casa tambaleándome y me di un baño. El agua estaba caliente y estaba tan cansado que no me di cuenta de lo que hacía hasta que sentí un ardor en los pulmones, y no quería evitar ahogarme porque una parte de mí me decía que solo tenía que esperar unos instantes y nunca más tendría que preocuparme por nada, admitió Izuku. Si te quedas debajo un poco más, nunca volverás a enfadar a Kacchan y él ya no podrá retener al chico. Esa madre podría liberarse de tener un hijo tan inútil que solo le causa preocupación mientras trabaja hasta la muerte y encontrar el amor de nuevo sin el peso muerto de tener un hijo nulo. Como todos serían mucho más felices una vez que él estuviera o que seguirían adelante rápidamente, y podrían volver a vivir sus vidas al máximo. ¿Qué son 5 minutos de dolor para el IM de sufrimiento que harás pasar a todos los demás por seguir existiendo obstinadamente? ¿Por qué seguir forzándote a superar esto cuando puedes hacer que la vida de todos sea mucho mejor si V-INQ? Izuku se mordió la lengua, obligándose a salir de la horrible espiral de recuerdos y regresar al presente, al hombre que estaba de pie no muy lejos de él. Reaccioné y vomité hasta las entrañas en el inodoro. Me maldije durante semanas, pensando en lo horrible que habría sido si mi madre me hubiera encontrado así. Decidí que si esos pensamientos no iban a parar, debía planear cómo suicidarme después de que mi madre falleciera, y funcionó, confesó Izuku. Todavía guardaba ese cuaderno negro especial, escondido donde nadie lo encontraría jamás, principalmente para que su madre no se preocupara aún más por él. Saber que tenía una salida que podía tomar en cualquier momento, extrañamente, hizo que fuera mucho más fácil lidiar con todo. Los pensamientos disminuían desde que los plasmé todos en papel cuando elaboré mi plan, pero aunque lo tenía todo planeado, había una cosa que no podía permitirme, aunque fuera lo que más deseaba al final, relató Izuku con tristeza. ¿Qué era? Preguntó el hombre, e Izuku soltó una risita amarga entre dientes. No quería estar solo, aunque fuera un desconocido, solo quería que alguien me escuchara en mis últimos momentos, pero nunca fui capaz de hacerlo porque no quería traumatizar a nadie muriendo delante de ellos. Podría haber encontrado a alguien con quien hacer un pacto de suicidio en línea, pero no quería obligar a nadie a morir como yo quería, explicó Izuku con una sonrisa sombría mientras se volvía hacia el hombre. Eso es lo que quería decir con que solo quería escucharte.
Sé que lo que te llevó a este punto no desaparecerá simplemente apartándote del precipicio, ni que esta conversación te hará cambiar de opinión, pero está bien. Independientemente de si saltas o no, quiero que tengas lo que creo que todos deberían tener al final. Alguien que te escuche, aunque solo sea para desahogarte y poder irte con un peso menos sobre tus hombros, dijo Izuku, retomando el tema que había iniciado la conversación y alejándose de sus pensamientos más oscuros. El hombre abrió la boca y la cerró, apartando la mirada. No es nada del otro mundo, solo una situación de mierda en la que me metí, respondió. Izuku se encogió de hombros. Está bien, no hace falta que hablemos de por qué estás aquí. Si quieres, puedes contarme tus sueños para que te vayas con un tono más ligero, sugirió Izuku, aún sonriéndole. El hombre volvió a mirar a Izuku, se mordió el labio y, con cuidado, se sentó como Izuku, con la cabeza gacha. Yo, tenía novia. La conocí en un club donde trabajaba. Yo era uno de esos niños ricos con herencia, así que me prestaba mucha atención, y me enamoré de ella. El hombre se interrumpió con un resoplido rencoroso. Era una cazafortunas de mierda, y yo un imbécil que no escuchaba a los demás cuando me decían que lo era. Al final, mis padres me desheredaron, y cuando me quedé sin dinero, Oli mostró su verdadera cara. El hombre continuó explicando, ahora con el ceño fruncido. Le di todo lo que tenía durante 2 años porque creía que nuestra relación era sólida, pero todas las cosas tóxicas que hizo y la maldita manipulación psicológica fueron tan obvias que no puedo creer que caí en la trampa. La rubia escupió lágrimas de rabia que le picaban en las comisuras de los ojos. Y por si fuera poco, me echó de la casa que compré para nosotros para que el tipo con el que me engañaba pudiera mudarse, y me engatusó para que asumiera la deuda de 89 millones de yenes que ella y ese tipo habían acumulado. No terminé la secundaria ni tenía experiencia laboral, y todos mis amigos y familiares ya me habían dado la espalda, no hay manera de que pueda pagar esa cantidad de dinero yo solo, dijo el hombre, sumido en su miseria. Izuku no podía culparlo. El amor podía cegar, y conocía a más de una persona en los distritos que se había involucrado en crímenes para saldar sus enormes deudas, y a otras que aún las estaban pagando después de tantos años, sin contar la traición de un ser querido. Así que, después de una semana intentando seguir adelante, simplemente, no pude más y vine aquí, y sí, fue entonces cuando me encontraste, le dijo el hombre con torpeza, señalando el acantilado con la mano. Izuku asintió. Es duro, entiendo por qué considerarías hacer esto, respondió Izuku con empatía. El hombre lo miró. ¿En serio? Dijo el hombre. Sí, te han arrojado a un pozo profundo y te han dicho que salgas de él con una cuchara de plástico, alguien a quien querías. Cualquiera se sentiría fatal después de todo eso, respondió Izuku. El hombre sollozó y las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Gracias, mi amigo dijo que era un patético cuando le rogaba que me dejara quedarme con él, dijo mirando hacia abajo, a su regazo. Izuku frunció el ceño. No creo que tuvieras muy buenos amigos, comentó. El hombre rió. Sí, no eran mucho mejores que Oli, al menos mis padres me dieron algo de dinero antes de desheredarme. No puedo culparlos, me porté como un idiota con Oli, admitió recostándose contra la barandilla. El hombre sollozó mientras miraba al cielo. Me dijeron que aún me querían, pero que ya no podían mantenerme y que tal vez podríamos intentarlo de nuevo, si pagaba la deuda y arreglaba mis problemas. El hombre seguía hablando sin parar, claramente angustiado. ¿Entonces son buenas personas? Preguntó Izuku, ladeando la cabeza. Sí, lo son, no aprobaban lo mío con Oli, pero no me obligaron a romper con ella, respondió el hombre. Pensé en llamarlos antes, solo para agradecerles por todo lo que hicieron por mí, confesó el hombre. Izuku soltó una risita. Cuando hice mi plan, si iba a seguir adelante, pensaba grabar algunos mensajes de despedida para que pudieran volver a oír mi voz, ya que es lo que más se echa de menos cuando alguien muere, le dijo Izuku al rubio, quien emitió un leve sonido de confusión. ¿Así que tienes a alguien más aparte de tu madre? Preguntó sorprendido. Bueno, sí, pero mi madre no tenía a nadie más que a mí, todos los demás habrían estado mejor sin mí, para no perjudicarlos, o al menos eso creía, explicó Izuku. Estaba seguro de que Katchan no lo echaría mucho de menos, pero se había equivocado gravemente a juzgar por los pequeños regalos que el chico le había dado. El hombre bajó la mirada con una expresión de comprensión. Sí, lo entiendo, comentó, y tras un momento de silencio, volvió a mirarlo. ¿De verdad no vas a impedirme saltar, chico? Preguntó el hombre, e Izuku asintió.
Si crees que no puedes seguir viviendo y quieres rendirte, no te impediré que tomes esa decisión, confirmó, aunque la idea de ver morir a alguien sin hacer nada le dolía profundamente. Si solo vas a sufrir, no te impediré que tomes la decisión que creas mejor. Ni siquiera yo creo que podría hacerlo ya, explicó Izuku con una triste sonrisa. El hombre apretó con más fuerza los barrotes y tensó la mandíbula. No estoy seguro de poder hacerlo ahora, dijo tragando saliva. Está bien, si quieres intentarlo otro día, puedo acompañarte un rato, ofreció Izuku. El hombre miró a Izuku, cerró los ojos y respiró hondo. Creo que me gustaría, respondió. De acuerdo, respondió Izuku, luego se levantó con cuidado y volvió a cruzar la barandilla. El hombre dudó, echando otra mirada al acantilado antes de seguirlo de vuelta al lado derecho de la barandilla. Los dos comenzaron a caminar juntos por el sendero. Me llamo Setsuno, ¿y tú? Preguntó Setsuno un rato después. Izuku no creyó que la pregunta fuera de lugar, considerando el momento tan intenso que acababan de vivir. Normalmente me llaman Deku-sensei, pero puedes llamarme Deku, respondió Izuku con una leve sonrisa. El hombre resopló. Deku. Por Dios. ¿Acaso no te quieres a ti mismo? Preguntó Setsuno metiendo las manos en los bolsillos. Izuku rió. No tengo Kirk, tengo suerte de haber sobrevivido tanto tiempo, ¿por qué me importaría cómo me llamen? Replicó, provocando una risita en Setsuno. Sí, supongo que eso no importa, admitió Setsuno con una sonrisa agridulce. Bajaron por el sendero en un silencio algo sombrío que probablemente debería haber preocupado a Izuku por Setsuno, pero no era tan ingenuo como para pensar que contarle parte de su historia de vida convencería a Setsuno de no seguir adelante. El hombre bien podía arrojarse del próximo puente que encontraran. Una sola conversación no iba a solucionar todos los problemas de Setsuno, e Izuku no podía hacer mucho al respecto, pero impedir que el hombre se suicidara no era el objetivo de Izuku en ese momento. Por ahora, haría justo lo que había dicho y simplemente escucharía a Setsuno durante el tiempo que el rubio le permitiera acompañarlo.